Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Advertencia: este capítulo contiene lemon. Capítulo 41. La primera sombra. Naruto no sabía por dónde comenzar a hacer las cosas en esos momentos. Casi literalmente, se sentía perdido en esos momentos. Por lo que en bastante tiempo se limitó a sí mismo a tener un día tranquilo, lo cual aparentemente era imposible, entre varios informes de hacer, y entre que las personas normales no pudieran verlo sin empezar a murmurar, que para sus oídos, no hacía mucha diferencia, lo cual le molestaba. No diría que prefería antes cuando era ignorado por todos, pero no estaba acostumbrado a la atención, no estaba acostumbrado ni tampoco le gustaba. Pero había muchas cosas que no le gustaban y aún así las toleraba. Y con eso estaba el hecho de que había otras cosas que no planeaba tolerar. Después de un rato caminando simplemente se cansó y usó Sengan, ojo del sabio, para simplemente desaparecer de cualquier forma de percepción antes de llegar en un momento a su destino. El compuesto Inuzuka era una especie de compuesto de clan que también servía en su servicio público de tener varios tipos de mascotas allí, principalmente perros ninjas. Una parte de Naruto, una que no le gustaría admitir, no era tan pequeña, tenía el pensamiento de qué pasaría si explotaba el lugar. Pero simplemente cerró los ojos, y creó un clon para poder resolver eso. No se sentía de humor para ir personalmente. Así que decidió centrar su atención en otra cosa, dándose la vuelta en dirección a algo mucho más importante para él. Llegar al compuesto Uchiha en poco tiempo, literalmente de manera instantánea, e inhaló levemente antes de tocar la puerta un poco, escuchando como había algo de ruido dentro antes de que una pelinegra que conocía en particular abriera la puerta. Satsuki parpadeó levemente al verlo. Naruto, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Preguntó ella curiosa mientras el rubio se frotaba el cuello con cierta incomodidad. No sabía cómo decir eso, normalmente ella y él no necesitaban muchas palabras para entenderse, pero la Uchiha sin duda podría notar que estaba actuando raro. Vine a visitarte. ¿Solo eso? Preguntó ella alzando una ceja. ¿Por qué estás tan tenso entonces? No es como si nunca hubieras venido aquí. También había ido a la casa de Shino, pero no es como si no tuviera sus propias cosas que hablar al respecto con ella que le ponían incómodo al respecto, lo cual era nuevo. Entró y llegando a la sala se sentó. Bueno, quería pedirte algo al respecto, algo que no sé si podría pedirte dado las situaciones que tienes a tu alrededor. No le he preguntado a Neesan sobre lo que me dijiste que le pasó a mi clan. Si eso es a lo que vienes, habló ella en un tono netamente sereno. No le hable a nadie al respecto, no sé cómo tomármelo. Han pasado cosas muy complicadas en todo el mundo en los últimos meses, Naruto. Meses. A veces se le hacía difícil olvidar que para él pasaban casi años y para los demás poco más de unos cuantos meses, casi un año. Se llevó una mano a la cabeza y se rascó el pelo. ¿Quieres viajar conmigo a un lugar en particular? ¿Por qué quieres que vaya contigo? ¿A dónde? Preguntó Satsuki curiosa. Naruto inhaló con fuerzas para poder decir lo que tenía que decir. Siento que no lo sé. No hemos hablado como normalmente lo hacemos, todo ha sido sobre hablar de problemas y demás cosas, declaró suavemente antes de ver a la pelinegra que le miraba confusa por eso. Quiero hablar contigo más personalmente sobre otras cosas, y también entrenar como en los viejos tiempos, además de que hay varios lugares a los que me gustaría que me acompañaras. Se sentía un tanto incómodo por pedirle eso a ella. No le pediría eso ni siquiera a Abi, a Eva o nadie más. Era simplemente que necesitaba hablar con Satsuki al respecto de demasiado. Ella simplemente le sonrió al escuchar eso con el desafío entrando en sus ojos. ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿Cuándo quieres empezar? Lo antes posible, pero primero preferiría que fuéramos a un lugar en particular, declaró el ojiazul levantándose de la silla donde había estado. ¿A dónde? El rubio cerró los ojos y dijo con calma: a visitar a tu madre. Hace casi más de 9 años, en el día que la masacre Uchiha sucedió, los únicos sobrevivientes habían sido los hijos del líder del clan Fugaku, y su esposa, Mikoto Uchiha. No se sabía particularmente nada de aquel que había asesinado al clan entero, aun cuando se planeó que fuera Hitomi la que hiciera eso, se fue asesinando a Fugaku y dejando herida a la madre. En particular, los doctores no sabían qué había pasado exactamente en la herida. Era como si las células mismas en esa área se rehusaran a sanar, una puñalada en el abdomen que atravesaba la columna y los intestinos, que parecía internamente como una quemadura.
Mikoto Uchiha no podría volver a caminar y la cantidad de alimentos que ella recibiría no podrían ser muchos, la mayor parte de su alimentación terminaría siendo por intravenosa, sin mencionar que cualquier cosa que fuera lo que la hirió, había afectado también su red de chakra a un nivel que su estado era muy sensible. Como tal, sus hijos la visitaban a menudo, y ella les recibía con una sonrisa, sin mencionar que tenía a otro tipo de visitantes, pero últimamente tendían a no llegar tan a menudo como antes. Naruto mismo sabía de su situación, no creía que ella siquiera le conociera en lo más mínimo en todo caso, pero sabía que para todos los integrantes de su familia ver a la mujer así era algo que les afectaba ver. Había aprendido técnicas de curación de alto nivel, pero también lo habían hecho la mayoría de médicos que la madre de Satsuki tenía. Así que si quería verla alguna vez, lo iba a hacer con la absoluta y total seguridad de que era capaz de sanarla, si no, no se iba a atrever a ponerla en peligro. Y aún así se sentía nervioso. Siguió a Satsuki mientras miraba a otro lado cuando vio que el cuarto de baño en el que Eva y él habían estado tenía una seña que decía fuera de servicio, haciendo que sintiera algo de pena por los daños causados, y la siguió hasta el segundo piso, a un cuarto en particular en donde el rubio se aseguró de poner todo en su lugar. Lo primero era usar su visión microscópica, analizando el aire en busca de algún tipo de bacteria y apenas la detectara asegurarse de mandar una pequeña onda de energía gamma para desinfectar sus alrededores y a sí mismo. Luego de eso entró a la puerta en medio de un cuarto inocuo, y la vio. Era una mujer adulta de cabello negro con un rostro que sin duda se miraba bastante similar al de Satsuki y de Sasuke. Curiosamente Satsuki, no te esperaba hoy, mencionó ella con una voz suave, antes de mirar hacia atrás suyo, y notando la cabellera rubia y los ojos azules. Y tú debes de ser Arashi, el hijo de Kushina y Minato. Satsuki me ha contado mucho de ti, respondió ella con una pequeña sonrisa al ver al rubio. Este se llevó una mano a la nuca y sonrió medio divertido al escuchar eso. De hecho mi nombre es Naruto, mucho gusto. Hubo unos cuantos segundos de incómodo silencio antes de que Mikoto parpadeara y soltara una pequeña risa. Oh, lo siento en verdad, es solo que lo primero que me recordaste fue a una amiga y a su novio cuando eran jóvenes, declaró ella mientras Naruto trataba de no soltar un bufido al oír eso. No estaba desacostumbrado a que le confundieran con Arashi, pero era la primera vez en años que pasaba. Aunque te ves exactamente como alguien del que Satsuki habla, cuando ella le hablaba acerca de un chico llamado Naruto te imaginaba bastante diferente. Naruto miró a un lado para ver cómo Satsuki estaba contra una pared cubriéndose la cara con una mano por la vergüenza, haciendo que soltara una pequeña sonrisa divertida al ver eso, antes de simplemente sujetar una silla y sentarse cerca de la cama de ella. Bueno, como dije es un gusto conocerla, lamento no haber venido antes. La Uchiha mayor alzó una ceja al escuchar eso. Oh, es muy amable de tu parte, Naruto-kun, pero créeme, no tienes ninguna obligación como para tener que visitarme. De hecho, habló el rubio entonces con una expresión más seria. La tengo. Mikoto se quedó callada ante el súbito cambio en la actitud del rubio. Este se inclinó suavemente hacia adelante para ver más de frente a la mujer y con una voz que no dejaba lado alguna forma de duda. Hablo ahora mismo, tengo la capacidad de sanarte, más en concreto. Mikoto se quedó callada, antes de soltar una pequeña risa. En verdad que no sé qué tipo de cosas conoces, Naruto-kun, pero los mejores médicos de las naciones elementales me han ayudado, declaró ella con un tono sereno mirando hacia abajo en su cama, más en particular a su vientre. Y termine por aceptar que estoy agradecida en poder vivir y ver a mis pequeños crecer sanos y fuertes, estoy más que satisfecha con eso. ¿Puedes hacerlo? La voz de Satsuki hizo girar a ambos rápidamente, haciendo que el rubio viera cómo Satsuki había pasado de avergonzada a verle con los ojos tan fijos que parecería algún tipo de pintura de terror. No respondió en lo más mínimo con palabras y solo asintió. Ella se quedó callada unos segundos antes de fruncir el ceño e inclinar la cabeza. ¿Desde cuándo podías hacer eso? No estoy seguro, podría haberlo hecho desde hace bastante tiempo de distintos métodos, pero ninguno estaba sin la más mínima probabilidad de terminar siendo malo. No quería hacer esto hasta asegurarme que no hubiera forma alguna en la que fallara, declaró el rubio. La Uchiha menor se quedó callada, antes de ver a su madre y tragar levemente, antes de caminar hacia ella y sujetarla de la mano. Mamá, sé que no me vas a creer en lo más mínimo, pero confía en Naruto, si él dice que puede curarte, es porque en verdad puede.
Tsuki, no puedes esperar que cariño, yo he querido recuperarme más que nadie, pero tampoco quiero darme ilusiones que luego solo van a doler más. Satsuki se mordió el labio levemente mientras no sabía qué decirle a su madre para que creyera en las palabras de su mejor amigo. Solo deja que Naruto lo intente, por favor, te lo pido, declaró ella tomando la mano de la mujer que le dio la vida con fuerza, poniéndose en el suelo a un lado de la cama de rodillas. Mikoto guardó silencio al notar eso, antes de que su cara se tornara más suave y suspirara levemente mientras tomaba la mano de su hija, y volteaba a ver a Naruto. Si Satsuki confía tanto en ti, estoy segura que debe ser por algo, pero no te sientas mal si no eres capaz de esto. El rubio asintió, porque estaba absolutamente seguro de ser capaz. Naruto se aseguró de lo primero que hiciera fuera cerrar la puerta con seguro, y seguidamente crear una esfera de energía translúcida a su alrededor que ninguna de las Uchiha notó. Kumino Kotachi se activó, formando una barrera de tiempo donde aceleraba el tiempo en gran medida, y en donde el resto del mundo estaba en cámara lenta. No quería en lo más mínimo una interrupción de la más mínima. Voy a necesitar ver la herida. A este punto es una cicatriz más que nada, declaró ella mientras desabotonaba un poco la bata médica que tenía para levantarla y mostrar su abdomen. Los ojos de Naruto se centraron de manera fija sobre una marca en el vientre de ella, parecía una hendidura de una espada no mucho más gruesa que una katana, atravesaba a la mujer de lado a lado y alrededor de la marca se podía notar la seña de venas de diferentes colores alrededor de la herida, justo sobre la carne que se miraba morada y enrojecida. Satsuki se sujetó la muñeca viendo la herida de su madre mientras Naruto abría el bolsillo de Kumino Kotachi para sacar de adentro de ella unos cuantos objetos que al instante sacó. Lo primero que hizo fue sacar lo que parecían ser unas mariposas de color azul y rojo de un frasco. Mariposas terapia eran un tipo de mariposas de dos especies, las rojas y azules, eran conocidas por succionar los químicos de las heridas y daños físicos, soltando sobre ellas una mezcla de químicos que servía para la sanación de esas heridas. Las azules se posaban sobre las heridas leves, y las rojas se centraban sobre las heridas más graves que ponían en peligro la vida. Cuando Naruto vio cómo las mariposas que se ponían sobre la herida de Mikoto eran todas rojas, se quedó viendo unos segundos eso antes de que la inflamación en esa área del cuerpo de ella bajara levemente y las mariposas volvieran a su frasco. Parece ser que la herida es más grave de lo que pensé a primeras. Pensó Naruto analizando más a detalle la herida cuando sus ojos se volvieron de color morado, usando el Bukaigan para analizar el origen de la herida y su naturaleza antes de que pusiera sus manos en una pose de manos. Hdoki. Seion Chisui, enseñanzas de la tierra pura. Serenas aguas purificadoras. Mikoto abrió los ojos cuando de repente fue cubierta por una burbuja de agua turquesa que le hizo sentir como si todo el dolor en su cuerpo de repente se fuera, pero el rubio se quedó analizando de manera detallada cómo sus aguas capaces de apagar incluso las llamas más calientes parecían hervir en el contacto de la herida con ella. Esto es peculiar. La herida se sobreponía no solo en su cuerpo físico, sino que la había atravesado incluso al plano astral, tenía una marca permanente en su alma. Y él mismo sabía cómo era eso. Fue por eso que ya sabía cómo resolver el problema de raíz. Introduciendo sus manos en el agua curativa y poniéndolas justo sobre el vientre de la madre Uchiha, mientras que la hija veía anonadada lo que su amigo estaba haciendo, mientras los ojos de Naruto brillaban en morado, su esclerótica brilló en verde mientras empezaba a usar energía vil para lo que planeaba hacer. Gensen en Zantejun, algoritmo fuente, de repente una red de sellos, runas y símbolos aparecieron sobre el vientre de ella, de color verde, roja, amarillo y azul en ella. El algoritmo fuente era una serie de comandos y sellos interconectados que viven dentro de una fórmula de sellado casi ilimitada que usaba al unísono las 4 energías de la fuente. Eran sellos únicos porque se movían y reaccionaban a las fuerzas externas como si estuvieran vivos. Un algoritmo era un proceso o conjunto de reglas que se debían de seguir en los cálculos u otras operaciones de resolución de problemas, especialmente por una computadora. En este caso, era un uso de sellos que usaban energía natural, energía vil, energía de sangre vital, y energía acásica para sanar en todos los planos de la existencia cualquier forma de tejido. En este caso el rubio estaba usando la energía de sangre viva para sanar el tejido físico, estaba usando la energía vil para sanar el alma, la energía acásica para sanar el plano mental. Y la energía natural era el plano que conectaba todo eso. Suspiró largamente mientras sentía como una cantidad enorme de chakra era succionado desde la matriz de sellado hacia la herida. Un sello que era capaz de sanar cualquier herida, sin importar qué tan grave fuera o de qué tipo. Debería ver la manera de arreglar el problema de que succionaran una cantidad tan colosal de chakra.
antes de simplemente suspirar. Retiró las manos justo cuando el agua que cubría a la Uchiha fue retirada, y el agua cayó al suelo mientras las manos de Naruto soltaban electricidad amarilla, roja y verde. Escuchando cómo Mikoto respiraba agitadamente, Satsuki puso las manos sobre su boca mientras se acercaba lentamente. Miró a su madre y como ella respiraba agitada sosteniendo su vientre anonadada, como la herida se había ido. Naruto le alzó los pulgares mientras sentía como la carne en sus manos junto a su sangre y sus nervios estaban literalmente chisporroteando adentro de ellas. Y luego se dejó caer de culo al suelo. Al instante Mikoto se revisaba constantemente el estómago con la cara queriendo explotar en un llanto, antes de que su hija viniera rápidamente y la abrazara, haciendo que ambas rieran y lloraran respectivamente. Hey Mikoto-san, vine a visitarte para ver que todo esté bien, ¿cierto? Pelinegro entró viendo cómo el lugar estaba lleno de agua y como Naruto estaba con los pulgares alzados y las manos entumidas, con madre e hija Uchiha llorando juntas. Volveré después, declaró empezando a caminar hacia atrás. Trae tu trasero para acá, exclamó Mikoto de repente. Desde que había iniciado su relación con Naruto, había 3 formas en las que ella despertara. En la cama, con él a su lado barra sobre él, sola después de haber sido dejada en su hogar, y la tercera donde estaba ella ahora mismo. Levantó la mano entre un mar de carne. Era como si estuviera saliendo de un mar de cadáveres, solo que en este caso todas las mujeres estaban muy vivas, solo que inconsistentes y en ese caso en particular, folladas más allá de lo que ellas siquiera eran capaces de concebir. Tener de novio a Naruto era algo curioso para Hitomi Uchiha. Dejando de lado que era un chico lindo, que además entrenaban todo el tiempo juntos, y que para alguien que apenas cambiaba de expresión era tan sincero como un niño que desconocía lo que era una mentira, follar con él era cosa de otro mundo. Y no era por alabanza de algún tipo. Literalmente tener chakra en cada célula y que cada líquido del cuerpo la transfiera, además de la cantidad de nutrientes en los alimentos que consumía su semen era como una maldita recarga de energía. Eso decía mucho que antes de ir a una misión lo hiciera con Naruto para quedar recargada en todo caso. El sexo era una absoluta delicia, y Naruto era uno de los mejores hombres que había conocido en su vida, ella genuinamente se sentía feliz con estar a su lado. Ahora el asunto era que estaba rodeada de los cuerpos de las otras mujeres que se sentían como ella y que también había hecho que dejaran de sentir las piernas. Más allá de eso también estaba que si era sincera consigo misma, era un pequeño golpe en el orgullo para ella que no pudiera seguirle el paso a Naruto ni ella, ni todas las presentes juntas. Por otro lado, desde un punto de vista médico, con todo lo que sudaban prácticamente quemaban cualquier tipo de toxina o grasa, y era reemplazado por una descarga de energía y nutrientes en todo el cuerpo. Así que comprensiblemente, después de un rato de descansar estaban llenas de energía por bastante rato. Ella se estiró un poco mientras entraba al baño, necesitaba refrescarse. Después de unos minutos de limpiarse, vestirse y de bajar a la cocina a beber lo más que pudiera de líquidos, se estaba preguntando dónde estaría Naruto en lo más mínimo. Luego parpadeó al ver una nota en la cocina mientras se comía una tostada, decía algo sobre que se había ido a resolver algunos asuntos personales, que volvería pronto, y bueno, la carta era algo larga ahora que la notaba. Tal vez por no saber expresarse bien o por simplemente ser él, solo rodó los ojos con una pequeña sonrisa mientras escuchaba como su teléfono vibraba, se estiró levemente mientras llevaba una mano a su bolsillo y lo ponía contra su oreja después de leer de quién era Eisatsu, saludó ella con una sonrisa. ¿Qué dónde estoy? Bueno, ayer tuve un buen día, ¿qué tal tú? Luego la voz se le fue al escuchar lo que su hermana estaba diciendo por el teléfono, mientras parpadeaba repetidamente y solo pudo responder una última cosa. ¿Qué? Naruto se encontraba sentado mientras miraba cómo los doctores entraban y revisaban a detalle a la madre de su amiga, probablemente hacer más estudios de cómo estaba. Le dolían un poco las manos, incluso con su control de nervios, sobrecargarlas con los diferentes tipos de energía que existían por medio del algoritmo de la fuente había sido algo que no era tan fácil como había previsto. Pero estaba feliz. Viendo a través de las paredes podía ver a Satsuki estando en un llanto que parecía no detenerse mientras sus ojos brillaban con una chispa que no parecía haber visto desde el día en que la masacre ocurrió. Cerró los ojos, y aunque podía ver a través de sus párpados, se limitó a sonreír simplemente. ¿Te ves contento?, comentó cierto pelinegro a su lado. ¿No deberías estar fuera del continente? Me puedo mover a donde haya sombras, declaró el pelinegro. Que es en cualquier parte del universo para lo que importa. Darle una visita a una vieja amiga no está de más, se rascó el pelo distraídamente. ¿Qué hay de ti?
¿Sabes? Satsuki cree que la primera vez que la conocí fue poco después de lo que le sucedió a su clan, comentó el rubio al aire mirando el techo. Incluso aunque apenas tenía unos cuantos años recuerdo constantemente que ella iba a la casa de Minato y Kusina, era una niña bastante animada, declaró antes de bajar la mirada hacia la pared. Pero después de ese día, es como si hubieran matado a una parte de ella, también le pasó a Sasuke y Tomi, pero en ella era diferente, era como si la imagen hubiera sido grabada en los ojos de ella, y que cada vez que volvía de ver a su madre esa mirada de muerta aumentaba. Axel se quedó callado mientras el rubio se rascaba la cabeza. Ella y Shino fueron lo más cercano que siempre he tenido a amigos a familia. Yo solo soy un tipo antipático con un montón de problemas familiares, y ella perdió a toda su familia, y la única que tenía viva le era un recordatorio de lo duro que pasó. Suena a que ella te importa mucho. El ojiazul se encogió de hombros. Daría toda la fuerza que he ganado, todos los tesoros y toda esa mierda por haber entendido antes que si no me hubiera obsesionado con una familia que ni siquiera me recuerda, las cosas serían demasiado diferentes, declaró antes de simplemente levantarse de donde estaba sentado. Pero, cagarla en ese entonces permitió que ahora no sea tan pendejo como para no evitar eso. Así que es un círculo vicioso. Y entonces, vio como Satsuki salía del cuarto, principalmente por petición de los doctores. Y lo primero que vio fue a su mejor amigo viéndola detenidamente, esperando alguna reacción que no fuera tener las manos juntas en la boca y los ojos llenos de lágrimas. Y apenas Naruto dio un paso al frente, abrió los ojos cuando la pelinegra prácticamente brincó sobre él y lo abrazó. Yo ni siquiera tengo forma de agradecerte por esto. No tienes por qué hacerlo. Naruto, cállate por un momento. Por supuesto que tengo que hacerlo, idiota. Acabas de salvarle la vida a mi madre. Yo no le quedaban apenas un par de años antes de que los efectos de la herida fueran demasiado y Naruto le costaba un poco entender a Satsuki, entre ella hablando en llantos y cada vez que se pasaba las manos por los ojos para tratar de calmar las lágrimas. Claro que te tengo que agradecer, maldito estúpido, dijo ella antes de sentir que las piernas le fallaban y dejarse caer al suelo, limpiándose todavía las lágrimas y sollozando. Naruto se sentó enfrente de ella, todavía callado, antes de inhalar levemente. Ya pasó un momento, así que un buen comienzo sería dejar de insultarme, le indicó rascándose la cabeza antes de que Satsuki alzara un puño tembloroso, y lo moviera hasta su hombro. Ella ni siquiera tenía la compostura suficiente para dar un golpe. Naruto se quedó simplemente sentado viéndola. Con todo lo que había aprendido, sabía cómo ella se sentía, contenta de tal manera que no podía evitar querer llorar. Lo había sentido cuando su equipo había sanado de heridas mortales, lo había sentido otra vez cuando supo que Eva estaba a salvo. Con lo que la alexitimia como una enfermedad conllevaba, podía comprender cómo ella se sentía, podía sentir lo mismo que ella. Por lo que sonrió y alzó su mano hasta ponerla sobre la cabeza de la Uchiha, y acariciarle el pelo. Naruto alzó la cabeza justo antes de que una explosión de humo apareciera y Tomi, y el rubio se rascó el pelo apenas ella apareció y se quedó quieta en medio del lugar. Haciendo que el ojiazul no pudiera hacer nada excepto sonreír de manera algo incómoda. Saludó en un tono de voz suave. Y lo siguiente que sabía es que ella se le había lanzado para abrazarlo. Una leve sonrisa fue todo lo que Naruto pudo soltar cuando no recibió ninguna respuesta sorpresada, soltó como si fuera algo completamente normal. Lamento haberme tardado tanto, murmuró cuando escuchó cómo ella empezaba a sollozar. Naruto era muchas cosas, entre ellas estaba el hecho de que no era ni por cerca alguien realmente capaz de ser muy emocional, podría ser tan inteligente como quisiera, pero comprender cosas tecnológicas, no vivas, era muy diferente de comprender a las personas que le rodeaban. Podía ver las terminales nerviosas moviéndose, los músculos tensándose, el corazón palpitando más rápido, y el cerebro liberando las distintas hormonas emocionales. Eso era lo que entendía, todo a nivel frío y lógico. Por eso no comprendía ni a sí mismo respecto a las personas que le rodeaban, aun si podía entender a todas las demás cosas. Tendría que esperar un poco antes de poder ir al viaje que planeaba con Satsuki. Ella y Tomi estaban actualmente mucho más centradas en el hecho de que había sanado a su madre, Abby tenía que volver a casa con sus padres, Eva y Tsunami habían salido justamente para diversas compras. Así que la casa estaba sola, él estaba solo. No es como que le molestará, cada quien tenía su propia vida, pero para alguien que había pasado años literales entrenando solo, se había dado cuenta que estar solo podía ser aburrido, más aún cuando no hacía nada productivo, por eso había dominado el arte de entretenerse con cualquier cosa. Estaba oxidado. Probablemente era porque ahora tenía cosas que hacer, pero parecía que podía aburrirse demasiado rápido, sobre todo ahora que pasa su percepción un segundo podía equivaler a una eternidad.
Peor aún cuando tenía una eternidad restante de tiempo. Supongo que podría hacerme un ataúd, así cuando pasen miles y miles de años después alguien me encuentre y podría decirles que soy un vampiro, murmuró para sí mismo mientras estaba en el laboratorio que había en su hogar para buscar algo en que poner su atención. Aunque por otro lado es si cuanto menos vivo lo suficiente para que eso pase, además de que no sé cómo podría dormir por tanto tiempo, y si alguien me encuentra siquiera, murmuró mientras que veía a su alrededor por unos pocos momentos. Sabía que tenía un tiempo eterno para volverse maestro de cualquier arte que quisiera. Sabía aún mejor que ese tiempo se acortaba entre su velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento de su cerebro. Había una biblioteca de libros alzándose arriba suyo, sabía cada una de las cosas que decían allí, cada palabra, cada letra de cada libro, los había escrito él mismo. A su alrededor estaba lleno de instrumentos de astronomía, de química, y de muchas otras cosas. Suspiró viendo el telescopio hecho de oro, los lentes hechos con una variación cristalizada que permitía la manipulación del espacio-tiempo que simulaba distintas cosas, como la distorsión del espacio por medio de la gravedad que usaba su manipulación del chakra, las fuerzas fundamentales y que le permitiría ver con lujo de detalle las estrellas. A su lado estaba un mapa estelar de distintas constelaciones que ni siquiera parecían de la misma galaxia, junto a un mapa de distintos planetas cada uno con detalles minuciosos de cada uno. Los químicos en botellas y frascos de diferentes colores estaban brillando con ingredientes y pócimas creadas de diferentes cosas, algunas antiguas y otras creadas por la propia mano de Naruto. Junto a eso estaba un esquema en diferentes niveles de su propio cuerpo e incluso más cerca estaban un montón de baterías, cada vez más pequeña que la anterior y cada vez con más energía. Los de rango décimo equivalen a potencial infinito, ¿eh? Esa palabra hasta en ese momento la comprendía. Un potencial infinito. Un tiempo infinito de desarrollo. Y todo eso en su limitada forma humana. Naruto alzó la cabeza para ver el techo. La ciencia había mejorado bastante en su mundo cuando la gente aprendió cómo podía manipular los elementos de distintas maneras. La electricidad e instrumentos electrónicos habían sido de las primeras cosas que se habían creado, considerando que las personas podían crear relámpagos con facilidad. Pero los shinobi eran celosos con sus descubrimientos, nadie compartía nada en lo más mínimo en ese mundo. Así que era obvio que se estancarían en ciertas áreas mientras que alguna otra región hiciera las cosas de forma diferente. Seguía siendo humano, aun si apenas podía sentir como uno, se sentía como humano. Y apretó los ojos. Estoy tan aburrido. La sastrería jamás le había importado, no solía usar mucha ropa de joven y ahora podía simplemente crear la tela como si nada importara, pero entre que no tenía otra cosa que hacer y que la aguja se doblará al tocar su piel no tenía temor al aprender. Un rato después estaba en la cocina, moviendo su pie impaciente mientras esperaba pacientemente a que el temporizador terminara. Cuando lo escuchó abrió el horno y con la mano desnuda sujetó el contenedor de metal mientras sacaba el contenido en un plato. Vegetales hervidos con ajo frito alrededor de un pescado de gran tamaño. Naruto sacó su calabaza de sake y se sirvió en un vaso mientras se sentaba en la mesa. No necesitaba comer, ya no, y sus habilidades de cocinar seguían tan afiladas como su mejor momento. Y mientras tomaba un poco del ajo frito junto al pescado miró a una dirección en particular. Satsuki, planeo irme de este continente y tal vez no volver nunca, así que te dejaré en una aldea que planeaba matarte a ti y a tu clan además de llevarme a tu hermana, declaró al aire mirando un muñeco de Satsuki de tamaño chibi. Y entonces el muñeco habló, con una voz que sonaba como la de Naruto pero con tono femenino: eres un horrible, terrible amigo y todas otras cosas que también significan horrible y terrible porque sé todas las palabras que existen. Deberías haberte centrado en ayudar a mamá cuando apenas tuviste la oportunidad en vez de estar peleando con un montón de pendejos y cogiendo como un maldito animal en celo, le criticó el muñeco de la Uchiha. Luego miró justo al lado de la muñeca de Satsuki una muñeca de Abi. ¿No estás siendo algo rudo con él? Estoy segura de que debe de tener un buen motivo por el que hizo todo eso, no es como si estuviera con él ignorando que hay muchas cosas malas y que estaría mejor absolutamente con cualquier otro. Luego miró a un muñeco, de sí mismo no la tengo, hice todo eso y no tengo justificación. Luego miró a un lado contrario para ver a un muñeco de Arashi y entrecerrar los ojos apenas lo vio. Cierra la puta boca, Arashi. Le dio otra mordida a su pescado junto a los vegetales hervidos y miró hacia la nada por unos momentos. Carajo, me estoy volviendo loco, murmuró para sí mismo antes de darle un sorbo a su bebida. ¿Cuánto ha pasado desde que le ayude de todas formas? Murmuró viendo el reloj de una pared. 25 horas, 40 minutos y 13 segundos, tengo demasiado tiempo libre.
Arriba estaban las que todavía no habían despertado de lo que había hecho hace un par de días. Dejarlas prácticamente comatosas era algo que hasta se había acostumbrado, principalmente porque se aterró como un niño pequeño cuando le había pasado a alguna de las que conoció. En todo caso ahora Naruto tenía una pequeña idea de dónde comenzar lo que debía, principalmente después de haber follado con las ninjas de Otogakure Okey, necesitaba algo más de contexto en eso. Había estado antes en los laboratorios de Orochimaru, de niño, en uno de sus muchos viajes, así fue como la conoció en primer lugar, así que sabía que si había un ser en que pudiera estar seguro de que tendría información al respecto de lo que necesitaba era la serpiente blanca. El problema radica en que seguía teniendo a dicha serpiente encerrada dentro de una caja llena de agua y probablemente no muy feliz. Así que allí estaba el primer problema. El segundo problema era que además de eso tenía a la organización Worm que había salido de ningún lado, junto a eso estaba la extraña organización de encapuchados con nubes rojas de la que venía Sujin. No sabía qué hacer. Estaba perdido en respecto a varias de esas cosas, y los problemas solo parecían amontonársele encima, y no hacer nada para resolverlos significaba que ahora tendría un problema mayor después. Estaba aburrido y no sabía cómo hacer para cambiar eso. Sin embargo, y para nada de su orgullo, tenía ahora bastante ayuda disponible en forma de algunas mujeres bastante importantes que no tendrían problema en ayudarle. Por sus propias experiencias sabía que Iwa tenía una de las mejores forjas de las naciones elementales. Vivir en montañas podía hacer maravillas a la búsqueda de minerales y metales preciosos, sobre todo cuando tus propios ninjas podían manipular el metal, sin mencionar que debido a eso tenían un vasto conocimiento con los mejores forjadores que habían en las naciones elementales, solo segundos por las espadas de los espadachines de la neblina. Estaba curioso. Con Amenos y Koroake podía crear sus propias armas, así que solo le tomaría un vistazo realmente copiar las armas, también le interesaba ver las armas sagradas del sabio de los 6 caminos, pero considerando que no se había follado a nadie que le podría dar acceso a eso. Puso la cabeza contra la mesa al recordar lo que había pasado hace 2 días. Sentía vergüenza de sí mismo al ver que sus sellos de conocimiento seguían tratando de ordenar su cerebro después de eso. Sin mencionar que por alguna extraña razón cada que iba a esos recuerdos se encontraba viendo a otra mujer que ni siquiera tenía algo que hacer allí y sin embargo había hecho. Estaba seguro que la oficina de Minato debería estar llena de papeles al respecto del país de la primavera, el país de los vegetales y el país de los pájaros después de haberse jodido a sus daimyos literalmente. Alzó la cabeza levemente y frunció las cejas al recordar algo ahora que lo recuerdo, Amaru y esa chica del clan Fuma no deberían haber estado allí también cierto, se volvieron líderes de los lugares donde vivían poco después aunque creí que el Cero Colas cabría en la categoría de las Bijous, aunque creí que a ella le gustaba a Kimitsu sabía que si fuera el de antes la culpa lo estaría matando, y ahora mismo estaba más que nada avergonzado de lo que hizo y dijo sobre todo de lo que hizo. Según la pequeña dragona a la cual simplemente se había puesto a hibernar un tiempo después de lo que pasó, ella simplemente trajo a cada mujer que alguna vez sintiera algo de atracción o lujuria hacia él y que hubiera tenido una mínima parte de relación con ellas. Así que estaba el hecho de que por un lado eso le ayudaría con lo que tendría que hacer después. Y por el otro estaba que la mitad de las mujeres que conocía habían estado allí. Anko estaba siendo demasiado obvia al respecto cuando hablaba con Kurena y demasiado para su gusto. Y también por otro lado estaba que no había una completa y absoluta seguridad en el hecho de que todas ellas iban a estar de su lado. No es como si una vez que se fuera las cosas estarían calmadas, estar ligadas a alguien que literalmente se había escapado con media aldea les haría bien a sus países, si tuvieran que elegir entre él y el bienestar de todo lo que comandad, la segunda opción era la más lógica. Así que estaba simplemente teniendo que esperar. Una vez resolviera los problemas que tenía actualmente se iría de Konoha, permanentemente tan solo esperaba que las consecuencias de eso no causaran demasiado daño a gente que no lo iba a merecer. Porque se iba a asegurar de dañar solo a los que debía y lo iba a hacer a fondo. Las pisadas se escuchaban en un terreno vasto y maloliente lleno de muerte. Cadáveres pintaban el suelo, de hombres y de mujeres por igual, mientras un ser caminaba entre los cadáveres, sus pisadas eran suaves, y aún así era tal como para generar un húmedo y asqueroso sonido. Donde fuera que pisaba la carne podrida se volvía ceniza y los huesos decaían hasta volverse polvo. Estaba caminando a una dirección en particular entre el terreno lleno de gente asesinada de maneras horribles. Y en la cima,
Un hombre de cabello blanco se encontraba acostado, sin una sola mancha de sangre encima sobre sus ropas blancas y negras, mientras se escuchaba como dormida cómodamente en medio del pandemonio que había creado. Parece ser que te has divertido bastante en el tiempo que estabas libre, lobo de Yoshida, declaró una voz suave y elegante, gruesa y al mismo tiempo que sonaba antinatural. El hombre de cabello blanco abrió los ojos, mostró ojos de color similar, platinados y se giró para ver una figura ataviada en un manto negro, en donde solo se podía ver unos ojos amarillos y una sonrisa suave que dejaba ver una piel blanca como el mármol debajo de la tela. Se rascó la cabeza con expresión confusa. ¿Te conozco a ti de algún lado? ¿Conoces a muchas personas, muy antiguas? Lamento decirte que soy mucho más antiguo que lo que tú eres. Soltó el peliblanco rascándose el pelo. ¿Quieres algo? ¿Una botana acaso? Preguntó alzando un brazo sangrante y cercenado a un lado suyo. La sonrisa del encapuchado se extendió otro poco. Ya he comido, aunque muchas gracias por la oferta, estoy de hecho buscando tu asistencia con una misión en particular. ¿Me crees un mercenario o uno de esos llamados shinobis? Cuestionó el peliblanco alzando una ceja. Yo no hago trabajos, ni mucho menos por alguien más, no tienes nada que me interese. ¿Qué te parece la posibilidad del entretenimiento con un nuevo y destacado contrincante? Preguntó el encapuchado extendiendo su mano hacia adelante, mostrando su carne blanca al punto de parecer enfermiza y sus largas uñas. Sacando un trozo de carne de sus molares, el hombre alzó una ceja ante eso. Continúa. Una de tus compañeras ya ha interactuado con él antes, y yo en particular estoy de hecho bastante curioso al respecto después de saber al tipo de cosas que este joven se ha enfrentado. ¿Quieres que pelee con un niño? Cuestionó el ojiplateado. No tengo interés en pelear con algún problema que aparezca, siempre es lo mismo cada ciertos siglos. Dije que no cuando apareció esa princesa de la luna, dije que no cuando aparecieron ese par de los clanes gemelos, y diré no hoy. No poseo interés en destruir una amenaza que en un par de siglos se irá de manera definitiva. Sobre todo cuando por lo que siento, eres más que capaz de encargarte de tu propio problema, declaró el ojiplateado. Tienes razón en algunas cuantas cosas, este pequeño problema en particular podría arreglarlo, pero el asunto radica en quién ese alguien de quien hablamos, podría incluso matarte a ti igualmente, declaró el encapuchado con una sonrisa. Es alguien capaz de adaptarse a varios problemas, en particular, si yo de todos los seres lo enfrentara, sería más problemático que logrará adaptarse a mí. El hombre peliblanco inclinó su cabeza a un lado, Yaourun, y bostezó con fuerza. Pero contra ti, es una frontera que de entre todos los seres vivos, no podría atravesar. Entre todas las habilidades que poseo, puedo ver distintas posibilidades futuras, y mi pequeño problema no dentro de mucho se estará acercando a este lugar. Mi única petición es que vayas y lo enfrentes. Una sonrisa apareció en la cara del hombre peliblanco. Tienes el problema de no ir directo al punto entonces, y hueles tan mal como esos ogros de la luna con ojos raros. Así que, ¿cuál es tu nombre? ¿Isiki? ¿Momoshiki? ¿Alguna otro nombre que tenga que ver con Shiki? Creo que sería demasiado descortés usar el nombre de personas que yo mismo he asesinado, ¿no crees? Dijo el encapuchado sujetando la tela y retirándola. Mi nombre ha sido olvidado en las arenas del tiempo, ni siquiera estoy seguro que puedas pronunciarlo, pero puedes llamarme como los seres debajo de esta estrella me han llamado por siglos. El encapuchado mostró su apariencia, una piel pálida que combinaba con su cabello platinado, ojos amarillos con una línea roja alrededor de los párpados, cejas recortadas como la realeza de color rojo, y un solo cuerno alzándose en su frente. ¿Y cuál sería ese nombre? Y una sonrisa fue su respuesta mientras un solo nombre resonaba en el páramo vacío. Jasín. Continuará.